Bienvenidos a Por Cuerda Separada. Yo soy Ruth Sánchez. Y yo, Rodolfo Villalobos. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre las sucesiones debido precisamente a una serie de preguntas que nos hicieron y nos pidieron que si tocábamos este tema. ¿Quién tiene derecho a heredar? Porque el tema es muy amplio. Entonces nos basamos en quiénes tienen derecho a recibir herencia de la persona que fallece. Tenemos que distinguir que hay dos tipos de sucesiones. La testamentaria y la intestamentaria, también conocida como sucesión legítima. La testamentaria es cuando la persona que fallece dejó un testamento. Y la intestamentaria es cuando no hay un testamento y entonces se aplican directamente las disposiciones legales respecto a cómo se van a repartir los bienes del difunto. Aquí hay que hacer una aclaración. Esta figura, la intestamentaria, no funciona igual en todos los estados de la República, porque al ser una figura de materia civil, la materia civil es de fuero local, y esto provoca que cada estado tenga una manera distinta de regularla. Si bien es cierto, son muy similares, pero hay que partir de que puede haber alguna diferencia pequeña en algunos sentidos. Bueno, en ambas figuras, las reglas para heredar varían, porque en la materia testamentaria encontramos que heredará aquella persona que fue así designada por el testador en su testamento. Y ojo, el testamento no es nada más dejar una hoja donde yo diga quién quiero que se quede, o haciendo una manifestación ahí a la familia, decir, es que todos mis bienes ustedes saben que van a ser para su mamá, o es que todos mis bienes ustedes saben que van a ser para su hermano menor, o es que mis bienes son para el que tiene alguna interdicción. No. Hacer un testamento implica que lo hagas o frente a notario, lo que conocemos como testamento público abierto, o el testamento hológrafo, que se lleva a cabo ante el registro público de la propiedad. Esto es bien importante porque la voluntad testamentaria solamente puede hacerse valer si está en un documento con ciertas formalidades. De hecho, es de los pocos actos solemnes que todavía quedan, porque la formalidad es un elemento esencial del acto. Y qué bueno que todavía está con esa solemnidad. Sí, porque de otra manera pues sería muy caótico, habría una falta de seguridad, aunque bueno, entraría la ley a suplir, pero dejaríamos fuera la voluntad real del testador. Entonces tenemos que partir de que el testador deja en el testamento a la persona que él considere conveniente, prudente, porque así es su voluntad. Aquí hay que partir también de una idea. Y creo que es donde empezamos a encontrar la respuesta a esas preguntas de si tiene derecho o no tiene derecho a heredar. El testador no tiene ninguna obligación de dejarle sus bienes a alguien. Luego pensamos que porque son hijos, tienen derecho a heredar. Tienen derecho a ser declarados herederos si el testador así lo dispuso. Pero si el testador no los pone en el testamento, no hay ninguna determinación legal que los ampare o los proteja para decir, es que me tiene que haber dejado porque soy su hijo. No hay ninguna obligación. El testador puede dejarle sus bienes a quien se le dé la gana, literalmente. Entonces, porque hemos visto casos en los cuales el testador no le deja nada a los hijos y resulta que los hijos, el día de la lectura del testamento, quieren impugnar el testamento y su argumento es que no me dejó nada. Eso no es una razón para impugnar. No. Nada más, así como breve paréntesis, los testamentos nada más pueden ser impugnados por dos cosas. Una, no cumple con los requisitos o las formalidades legales. Y dos, el testamento fue emitido por el testador cuando el testador se encontraba privado de sus facultades mentales, o podemos acreditar que hubo algún tipo de presión o manipulación por parte de los herederos para que así fuera declarado. De ahí en fuera no se puede impugnar un testamento. Son las únicas dos razones por las cuales se puede impugnar el testamento, y no basta con que se diga es que no estaban bien sus facultades mentales. Es un juicio aparte en el cual hay que acreditar lo que se está diciendo respecto a por qué el testador no contaba con sus facultades. O sea, impugnar un testamento es sumamente complicado. Sobre todo si está elaborado ante notario. Es complicadísimo. Yo sé que a lo mejor cuesta un poquito más, pero vale la pena que se haga el sacrificio de hacerse frente a notario. Sí, porque te da mayor seguridad y es más complicado hacer la impugnación. Entonces partimos de esta idea. Una vez que hay testamento, el heredero será quien esté en el testamento.
Si el testador no dejó ni a sus hijos ni a su consorte dentro del testamento, no hay nada que hacerle. O sea, no hay ningún derecho por parte de los que se creyeran con la posibilidad de heredar a reclamar por qué no está en el testamento. Reclámele al que se murió porque no los puso. O sea, ahí es una cuestión de determinar, pues, qué hicieron para que el testador no considerara no ponerlos ahí. Entonces, aquí tengamos cuidado con el testamento. Esta figura da una certeza de quiénes son los herederos y no existe una obligación para dejar a alguien en particular. Sin embargo, respecto a quiénes puedo poner como herederos, lo único que la ley solicita es que aquella persona que es designada como heredero en un testamento, nada más tiene que estar vivo y viable al momento del fallecimiento de la persona. Y por otro lado, esta idea de vivo surge desde el momento mismo de la concepción, lo que se le conoce como la teoría del nasciturus, en el cual cualquier persona que esté concebido puede heredar siempre y cuando nazca, y aquí se distingue entre dos figuras, vivo o viable. Vivo es que sea presentado vivo al registro civil, aunque fallezca después, o viable que se desprenda 72 horas del seno materno, o sea que se mantenga vivo 72 horas después de haber nacido. Es el único requisito. Y luego también aquí hay una limitante en cuanto a los testamentos de si dejamos fuera a alguien, porque si se deja fuera del testamento a un menor de edad, o una persona que es menor de edad al momento del fallecimiento, y ese menor de edad es acreedor alimentista del testador, entonces el testamento se declara inoficioso. No quiere decir que no valga. Pero se tiene que separar la proporción que se requiere para que sobreviva el vulnerable, la persona vulnerable, porque también aquí podría ser un interdicto, por ejemplo, al que no se le consideró. Así es. Entonces, tienen que considerarse esa parte. Hay que garantizar los alimentos para esta persona que está en una condición de incapacidad legal. Vamos a bajarlo. Es bien importante que sea dependiente económico, porque luego dicen, es que mira, tiene un hijo mayor que está incapacitado. Sí, nada más que a lo mejor tiene una pensión. A lo mejor es independiente económico. En ese momento ya no, el testamento no se ve afectado por la inoficiosidad. El testamento no quiere decir que no sea válido, claro que es válido, nada más que hay que incluir a esta persona para efecto del pago de alimentos. Sí. Esto es el testamento, los que pueden heredar cuando hay un testamento. Aquí no hay mucha complejidad. Aquí simple testamento eres el heredero. Y si no es el testamento, a menos de que puedas acreditar que la persona estaba mal en sus facultades mentales o que fue manipulado, o bien que el testamento no reúne los legales, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Se desbarató, se destruyó. Aquí es importante en los hológrafos. El hológrafo se hace por duplicado. Se hace de puño y letra, que son las características básicas del hológrafo, hace de puño y letra y se hace por duplicado. Es decir, no se les haga copias. Se escriben dos idénticos. Dos veces. Idénticos. Si no son copias, no son calcas, no. Se escribieron dos. Y los dos testigos se firman. Y lo firman dos testigos también. De preferencia que los testigos no sean de la misma edad, exacto. por favor. Que sean mucho más jóvenes, porque si se murieron luego se impugna. Y que esa gente cercana, o sea, que ustedes puedan localizar, la familia pueda localizar en un momento dado. Entonces, se hacen esos dos documentos con las características y luego se meten en sobres, cada uno en un sobre separado. Ese sobre se cierra bien y se lleva al registro público de la propiedad. En el registro público de la propiedad le van a poner un sello que dice que aquí se contiene lo que se dice es el testamento hológrafo de la persona fulano de tal y la fecha en la cual se está recibiendo el testamento. Y luego al reverso, en donde será el pliegue donde pegó el testamento, le van a poner un sello de cera, celacra, ahí se le conoce a esto. Uno de esos sobres se lo queda al registro público de propiedad y el otro se lo regresan al testador. ¿Sí? Testador, guárdelo en un lugar donde esté seco, lejos de cualquier daño, porque ese documento es efectivamente el testamento. Y como en las películas, ese es el documento que hay que presentar ante un juzgado o un notario a efecto de llevar la sucesión. Herederos.
una vez que encuentren un testamento hológrafo, que tengan el sobre, no le hagan como en las películas o en las series, que lo abren para ver qué dice, o lo llevan con el abogado para que lo abra a ver qué les dice, porque creen que les va a repartir. Hay abogados, sobre todo, que no manejan la materia civil, que sí abren los hológrafos. Cuidado. En ese momento, ese documento lo acaban de invalidar. No quiere decir que ya ningún testamento vale. No, es que aquí lo que quiere decir es que hay que cambiar la estrategia de litigio. Porque lo que va a haber que hacer es... Quiere decir, no sé si tengo testamento, manden al registro público para que saquen, porque si presentas ese te van a decir, no, ya lo alteraste. Así es, exacto. De todas maneras, se puede solicitar que se mande traer el testamento que está en el registro, que el juez lo abra y luego los compare. Y si son iguales, los valida y sigue adelante. Nada más que ya hicieron más complicado el proceso y ya abrieron la pauta. Ponen dudas. Ya abren la pauta para que se impugne. ¿Qué fue eso? Entonces, ya abre la pauta para que se impugne. Bueno, entonces... No hagan hológrafo. Mejor háganlo público abierto. Háganlo público abierto y no hay ningún problema. Y volvemos, no hay ninguna obligación de poner a alguien como testador. Como heredero. Tus bienes son tus bienes y si le vas a dejar algo a alguien, qué bien por eso que le va a caer, pero no estás obligado a darle a nadie. Y aquí es bien importante eso de tus bienes son tus bienes, porque luego se dice, es que ya lo puse el testamento y luego ¿qué hago? ¿Los puedo vender? Son suyos. Hasta que usted no se muera, nadie puede hacer válido el testamento. Porque los testamentos están sujetos para su ejecución a una condición, a la muerte. Mientras no se muera, pues usted puede hacer con sus bienes. Es que ya lo había puesto, o sea, no estará el bien ese cuando se lo vendió. Usted puede hacer un testamento y luego decir siempre no y mejor cambio la albacea. Ojo, como paréntesis es otro tema, pero el albacea no hereda, no necesariamente tiene que heredar, porque luego la gente, ay, me tiene de albacea, yo soy el dueño. No, mijo, tú no. Pero bueno, eso es otro material. Sí, el albacea, nada más para efecto de aclarar, es el representante del muerto. Sí. Como el muerto puede dejar algunas circunstancias pendientes de resolución, bueno, el albacea es el que se encarga de representar los intereses del muerto. Como ya muerto no lo puede hacer, lo hace el albacea. Pero no también, quiere decir que herede. Puede heredar, pero no puede heredar porque en muchas ocasiones el albacea es uno de los herederos. Pero puede ser que el albacea sea una persona ajena, si así lo desea el que es el testamento. Entonces, cuando hay testamento, nos vamos a lo que diga el testamento. No hay ninguna obligación de dejarle a nadie. Quizá se puede sentir una obligación de carácter moral o una cuestión de carácter, no sé, de sentimental. Pero si no le quiere dejar a los hijos, no tiene ninguna obligación de dejarle a sus hijos. No está ocasionando ninguna violación legal. No. Y de igual forma, los hijos no pueden decir, ahí me dan mi parte porque yo soy hijo y me tienen que dar. No. Aquí... no es tal cosa como tu parte, o sea, no son tus bienes, es nada tuyo. Eso que está ahí es de tu papá, de tu pariente, de quien sea, y qué bien si te tocó algo. Y si no, con la pena. Entonces, partamos de esta idea. Y luego tenemos frente a la sucesión testamentaria, la intestamentaria. Ahí está el relajo. Aquí es donde es cuando no existe una disposición testamentaria, es decir, no hay testamento. No hay. En ese caso, entonces, las reglas para determinar quiénes son los herederos están en la ley. Y la ley establece una prelación, es decir, un orden en el que dicen, los primeros que aparezcan excluyen a todos los demás. La regla es, el pariente más cercano excluye al más lejano. Entonces, se establece un orden, se establece una prelación. El pariente más cercano del difunto son los hijos. No es el cónyuge. ¿Sí? Es los primeros que heredan son los hijos. Y luego establece la ley de ahí, dice, vamos a establecer una serie de reglas si junto con los hijos vienen más personas. Entonces, primero, los primeros que heredan son los hijos. En partes iguales, todos los que estén reconocidos. Aquí no hay tal cosa como... Eso es bien importante. Es que esos son de la primera esposa, esos son de la segunda, esos son de la casa chica, de la casa grande. No importa, si están reconocidos, son tienen hijos. El mismo derecho a heredar todos. Así es, si está reconocido, es hijo y hereda. Y ni se compliquen en ocultar porque el juez va a mandar al registro civil a que te digan si hay más registros de hijos. Así que ni se vayan a ver en el quemón porque de que quisieran ocultar familia. De esta manera van a aparecer. Exactamente. Entonces, primero, heredan los hijos. Por eso la confusión con el testamentario. Es que yo soy hijo, tengo derecho a heredar. Si no hubiera testamento, sí. Pero si hay testamento, no. Entonces, es que ¿por qué me va a dejar fuera el testamento si yo soy su hijo y yo tengo derecho? Tiene derecho si no hay testamento. Está primero si hay testamento, del dueño de decir yo qué quiero hacer con mis cosas. Y luego
ya establece la ley. Bueno, primer caso, entonces, heredan los hijos. Pero con los hijos pueden concurrir la última pareja del testador. Le hace concubina y aquí, o esposo. y es precisamente porque por eso dio el término pareja, porque puede ser la esposa o el esposo, o la concubina o concubino. Ojo, todavía nuestro modelo, todavía, porque aún ya hay muchos para reformarlo, pero todavía nuestro modelo, la pareja derivada de un matrimonio, o sea, la esposa o el esposo, y una concubina o un concubino no pueden coexistir. Si hay esposa o esposo, no hay concubino o concubino. Se llama amante, se llama amacia, pero no es concubino. Pero no es concubina. Y por tanto, jurídicamente no tiene ningún derecho. Ojo, porque nos hemos topado casos en los cuales se casan, se separan, pero nunca se divorcian, se juntan con otra pareja, hacen una vida de 30 años y otra pareja dice, es que yo voy a heredar porque se muere la persona, o resulta que no, porque había esposa o esposo. Usted no fue nada legalmente no fue nada de esa persona. Pero es que yo estoy viviendo con él 30 años. Soltero. Pues sí, pues dígale, entonces, ¿por qué no se divorció en 30 años? O porque no le dejó testamento. Sí, o porque hizo testamento. Entonces, tengamos cuidado en ese sentido. En nuestro modelo, aquí en el estado de Chihuahua, todavía la concubina o el concubino no puede coexistir con el esposo o con la esposa. Es más, si dos concubinas, vamos a suponer que esta persona, o tanto hombre como mujer, no estaban casados, pero estaban viviendo con 2 o 3 parejas a la vez, que se dan los casos, no pueden ir porque van a salir todos queriendo decir, yo soy la oficial, yo soy la pareja oficial, y concurren ante el tribunal y dicen, oye, los dos somos, no, discúlpame, pero ninguno tiene derecho. Oye, ¿quién no? Pues los hijos. Los hijos. Lo siento. Entonces, estamos en esta idea. Primero son los hijos, y luego encontramos que pueden concurrir con los hijos la esposa, el esposo, la concubina o el concubino. Entendido, pues, que no pueden coincidir concubina con esposo, concubino con esposo. No pueden coexistir. Y también aquí es importante porque la gente se confunde. Cuando están casados, creemos que como estamos casados por sociedad conyugal, cuando se muere uno, los bienes entran a nombre del otro. Eso es bien importante señalarlo. Tus bienes es la mitad de lo que tienes, no el total. O sea, acuérdense que juntos, pero no revueltos. Ya lo hemos platicado anteriormente. Entonces, tú tienes tu parte es la que va a entrar a sucesión, no la parte del cónyuge, para nada. Sí. Entonces, no hay tal cosa como, no, Carlos, no te preocupes, si yo me muero, todo pasa para ti. No, hago testamento yo de mis bienes y hace testamento él de sus bienes. Y si la persona fallece sin hacer testamento, sus bienes se repartirán nada más la mitad y se repartirán entre quién. Entonces tengan derecho. Ajá. Inicialmente los hijos. Y luego ya después pueden coincidir otras personas. Si coincide la existencia de los hijos con la existencia de la esposa o el esposo, concubino o concubino, también puede tener derecho a heredar la esposa, esposo, concubino, concubino. Vamos a llamarle la pareja, bajo esta connotación. Puede tener derecho a heredar, y solamente bajo 2 circunstancias. Primero, esa pareja no tenga bienes propios. Primer caso, en cuyo caso entonces heredará como si fuera un hijo más. Supongamos tiene 3 hijos y la esposa fallece, la esposa no tiene bienes, están casados por separación de bienes. Entonces la herencia se divide entre 4, una para cada uno de los hijos y una parte para la esposa. Oye, es que ¿por qué no tocó la mitad? Porque la esposa nada más, si concurre con los hijos y no tiene bienes, heredará en la misma proporción en la que heredan los hijos. Por eso cásense por sociedad conyugal. Así de perdida la mitad siempre es de ellos. Exactamente. Entonces, segundo caso, cuando la esposa sí tiene bienes, pero el monto de los bienes no es suficiente para equipararse a lo que los hijos hubieran recibido. Entonces se le permite heredar para completarle, a efecto de que la esposa con sus bienes y lo que reciba de herencia tengan lo mismo que le correspondería a cada uno de los hijos. Entonces son los únicos supuestos en los que la esposa, concurriendo con los hijos, tiene derecho a heredar. ¿Qué pasa si no hay hijos? Hereda el consorte. Entonces, vámonos por partes. Primer caso, ahí sí hereda el consorte y heredará el total. A menos que concurra todavía los papás del muerto. En cuyo caso, entonces... Y que sean dependientes económicos del muerto.
Ahí no tiene la... No, y con que sean papás del muerto nada más suficiente. Pero no heredan el total, ni la mitad. No, ni siquiera la mitad. No. Se divide en tercios. 2/3 partes para el consorte, para la pareja, y 1/3 parte para los papás. Así sea uno o sean los dos. Entonces, aquí entra en herencia si concurre la pareja con los papás, se divide en 2/3 partes, perdón, en tercios, 2/3 partes para la pareja, 1/3 parte para los papás. Para los papás. ¿Qué pasa si no hay consorte y no hay hijos? Entonces entramos, ahora sí, pariente más cercano, excluye al más lejano. Entran los papás. Cualquiera que sea pariente entrará a ver si lo pueden declarar como heredero. Entonces ahí, como no hay hijos y no hay esposa o esposo, encontramos entonces a todos los parientes. Papás, ¿cuál es el pariente más cercano? Sobrinos. Primer rango, los papás. ¿Por qué? Porque si hacemos una escalerita para determinar los niveles de parentesco, encontraremos que está aquí el muerto, el papá está arriba, entonces nada más contaríamos uno. Un nivel. Entonces, ahí hereda el papá. Después no hay papás, pero están los hermanos. Y también hay sobrinos. ¿Quién hereda? Los hermanos. ¿Por qué? Porque si contáramos de nuevo, está la persona muerta, el papá, 1, bajamos otra vez al hermano, 2, y luego los sobrinos, 3. Entonces los sobrinos estarían en tercer nivel, de nuevo, pariente más cercano, excluye al más lejano. Entonces, vamos viendo. Aquí la ley, nuestro código establece una regla y dice hasta el 4º grado. Hasta el 4º grado. Es decir, contaríamos de nuevo esas ideas, papá, hermanos 2, sobrinos 3, y todavía puede ser sobrino nieto 4. O puede ser papá, abuelo, los tíos, tío y el primo hermano. Todavía entra dentro del 4º grado. En caso de que no hubiera directamente sobrinos así. Y hasta ahí. Hasta ahí. Ya, es que yo tengo una tía lejana que era prima de un primo de mi mamá. No, sí, es muy rica y no tiene familia. Pues apúrese que le haga testamento a favor, porque si no, va a heredar la beneficencia pública. Es, que ahí es donde está esa última parte. Nuestra ley dice hasta el 4º grado, y luego si no hay parientes dentro del 4º grado, hereda la beneficencia pública. Exactamente. Entonces se queda con las cosas el Estado. Sí. Ojo, aquí también es importante que sepan que el testamento lo puede abrir cualquier persona que crea tener derecho, o incluso que diga, sabes que a mí me debía. O sea, porque a veces dicen, ¿y tú qué? Tú ni pariente ni nada, pero tengo aquí un pagaré que tenía pendiente el señor y no me lo pagó. Entonces, cualquiera que sienta, ahora sí que porque siento que pude haber heredado, ábrelo. Que tengas derecho es otra cosa. Pero tú puedes acudir ante el juez para solicitar que se abra el testamento o que se declare la sucesión legítima en su caso. El juez se encargará, aunque tú no tengas ningún documento, lo único que necesitas es el acta de defunción de la persona, en su caso acreditar qué vínculo pudieras haber tenido con y el juez se encargará de investigar, de ordenar tanto al registro público de la propiedad como al registro civil en su caso, para ver si hay testamento, qué tipo de testamento, y si no hay testamento, pues quiénes tienen derecho por ley hacerse los propietarios de los bienes. Aquí es importante, en el caso de la legítima, que decías que hay que acreditar con qué carácter comparezco, en el caso de la concubina o concubino, hay que acreditarlo, y para acreditarlo se requiere una sentencia de un juzgado familiar. Entonces hay que hacer un trámite que, si bien es cierto no es complejo, se va a tardar un mes más o menos, mes y medio, bueno, ahorita con la pandemia, quién sabe, ¿no? Papelería de todo, pero así que hasta la radiografía de los dientes. Va a tener que acreditar precisamente los extremos de concubinato, que vivían como si fueran matrimonios sin serlo, que tengan al menos 5 años o 2 si tenían hijos durante ese periodo de relación. Entonces, tienen que hacer este trámite para acreditarlo, porque si no llevan ese documento de la sentencia, no se les tomará como concubinos, porque no se puede llevar a cabo ese reconocimiento dentro del mismo proceso. Entonces tienen que llevarlo. Y aquí se dan casos en particulares en los cuales quizás los hijos abren el proceso y luego dicen, y nada más heredamos nosotros, y a propósito excluyen a la concubina o al concubino. ¿Por qué? Porque que no herede, porque luego no me cae bien la señora, yo no la quería. No, resulta, esto es muy común, ¿no? Es muy común que como es la segunda pareja. Sí,
no es mi mamá. Entonces, no, esa señora no o ese señor no, entonces los quieren omitir. O porque no estaban casados y sabes que como no estás casado no tienes derecho a nada. No se tiene derecho porque es concubino. Entonces, en estos casos, pues hay que ganarle, hay que apurarse para sacar el procedimiento de concubinato a efecto de poderlo presentar en el juzgado, porque a pesar de que el procedimiento ya esté abierto, se puede presentar esta declaración de concubinato en cualquier momento del proceso, nada más que la participación que puede tener esta concubina o concubino será diferente a si lo metimos desde el principio. Entonces, pues hay que ir formalizando el concubinato de pérdida con la declaración correspondiente del tribunal, pero como bien dices, es preferible que se casen. Sí. Y se van a ahorrar muchos problemas, no nada más en la parte de cómo van a repartir los bienes, sino que va a ser más fácil participar en los procesos sucesorios. Sí, van a querer andar tumbando juicios por concubinato, sí, y que no es cierto, que son mentiras, o sea, cásese, tenga el papelito ahí para cualquier cosa. Sí es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Entonces partimos de esta idea. El testamento heredarán al que yo ponga, y no hay un derecho en sí mismo a heredar. Hay un derecho a que me pongan como heredero, pero no a que me hereden. Si yo no quiero heredar de alguien, no lo hago. En la legítima encontramos, primera regla, pariente más cercano, excluida al más lejano. Los más cercanos son los hijos. Y luego de ahí ya vamos viendo quiénes pueden concurrir y cómo pueden concurrir. Y ojo, aún en la legítima y en la testamentaria, si por ejemplo un hijo en la legítima, por ejemplo, ya no está, falleció antes incluso, aquí en el estado. Está mal, pero bueno, aquí en el estado se hizo una modificación hace algunos años para que si ya falleció el hijo antes de que falleciera el papá, por ejemplo, entonces esa porción que le tocaba a ese hijo que falleció se reparte entre los nietos, los hijos del hijo que murió. Entre los que heredarían al hijo que heredó. Exactamente. Para que también ahí consideren, porque luego dicen, no, pues es que ya nada más quedamos 5 hermanos. Ah, pero sabes que éramos 7. Sí, sabes que tráeme a los sobrinos entonces. ¿Pero por qué esos? Porque esos porque heredan la parte. Aquí el Estado sucesorio habla de dos tipos de heredad, formas de heredar. La herencia por cabeza y la herencia por estirpe. La por cabeza son los herederos directos que están vivos. Los por estirpe son los herederos del heredero que ya se murió. Entonces se van recorriendo. También para que tengamos en consideración. Y luego también tenemos algunas cosas en cuenta. Ojo, las exparejas no tienen derecho a heredar nada, porque luego se muere la expareja. ¿Y qué me toca a mí? ¿Y usted quién era? Pues yo era la esposa, yo era el esposo. Legalmente ¿Cuándo? no tiene derecho. No, es que estamos divorciados, no tiene hecho nada. ¿Pero por qué? Si entre los dos hicimos esos bienes también, ¿por qué no le toca nada? Porque ya no son nada. Sí, hay que recordar, los esposos, si casados no son parientes, ya divorciados menos. Sí, hay que recordar algo que inclusive tú lo puntualizas mucho. El estado civil de las personas nada más son dos: soltero o casado. Gracias, nada más. Entonces, lo dicen, estado civil, divorciado. No, soltero. Por viudez si quiere, por divorcio. Le tiene que agregar, usted ni le tiene que agregar, o está casado o está soltero. Entonces, es que estoy en unión libre, está soltero. Está soltero. O sea, eso es soltería. Entonces, si está soltero, quiere decir que no está casado, y si no está casado, no tiene derecho a participar en la herencia. Porque es común encontrar la expareja que dice, se murió y ¿qué me toca? Nada. ¿Pero por qué no? Pues porque usted no es nada, pero es que los bienes y todo el tiempo que dejas, aquí dejémonos de esta chiplería de victimizarse y todo el tiempo que vivimos juntos. ¿Por qué no me dejó? Pues no, la ley es muy injusta. No se hubiera divorciado. Es que usted no sabe lo que me hizo. Pues no. Y la verdad no importa, porque al final de cuentas. Por eso estaba el divorcio, para que hiciera valer lo que tuviera que hacer valer en el momento de la disolución del matrimonio. Así es. Entonces tengamos cuidado con eso, porque inclusive hemos visto casos en los cuales se divorcian. Después de divorciado le va súper bien a una de las partes, se muere y ahí va la expareja. ¿Y de lo que hizo qué me toca? ¿Y por qué te iba a tocar algo? Porque yo era la esposa, yo era el esposo. Andan primero investigando ellas que los interesados. Y otra cosa también, no dejen pendiente las sucesiones. Es triste en México, hay muchísimo problema porque la gente no resuelve las cuestiones, como que es que si los abro voy a manchar la memoria. No. Usted al día siguiente puede abrir el sucesorio, que no lo abra al día siguiente de que se muere la persona, pero sí ábralo. Sí, quítense esta idea de que es la memoria, o peor aún, es que voy a parecer bien interesado. Sí, interésese, porque primero, ¿para qué le quieren heredar el problema a sus hijos? Ya vimos que si no lo abro yo, mis hijos son los que van a tener que llevar, ahora sí que el problema se va haciendo cada vez más grande. Más personas participan,
más probabilidades de conflictos hay. Y luego viene que si alguien quiere comprar el bien o que si alguien lo necesita de la misma familia, alguien lo necesita y la situación legal de los bienes no está definida y entonces andan batallando y andan sufriendo y andan teniendo complicaciones porque no le puedo hacer esto, no le puedo hacer lo otro, no lo puedo vender, no lo puedo ni prestar ni regalar porque el bien está en una situación dudosa, en un problema, porque no es de nadie ahí todavía. Sigue siendo el muerto. Sí, pero el muerto ya no está y si no está el muerto, nadie puede hacer nada con ese bien. Se encuentra en un limbo porque sigue estando a nombre del muerto. Entonces arréglenlo, ok, si no hay problemas, espérese medio año, un año, guarden el luto y ya, arréglelo. El muerto al pozo y usted tiene que arreglar la sucesión de su difunto, por favor. Esto fue por Cuerda Separada. Si tienen dudas y quieren algún otro comentario, algún otro programa relacionado con algún tema en particular, pues háznoslo saber. Hasta la próxima.